Muy bien, el día de hoy vamos a resolver un problema de difusión con reacción química heterogénea, en donde vamos a calcular tanto la transferencia de cantidad de masa como el perfil de concentraciones dentro de un sistema. Vamos a considerar el siguiente sistema. Si nosotros tuviéramos un reactor catalítico como el que se indica a continuación en la figura A, nosotros tenemos que metemos un gas, ¿sí? Un gas A por esta rendija, y dentro de las esferas catalíticas tenemos una reacción de dimerización en donde 2 moles de A se convierten a un reactivo que es A2. Ahora nosotros, si tuviéramos este sistema, es un poco complejo, ¿sí? El hacer la parte macroscópica de lo que está sucediendo en el sistema. Sin embargo, un sistema con esta complejidad, como lo describimos en la figura A, lo podemos aproximar el funcionamiento que tiene el sistema en total utilizando un modelo simplificado, ¿sí? Un modelo en donde se toma en cuenta que se tiene una partícula catalítica que está rodeada por una película gaseosa estancada a través de la cual se difunde A para alcanzar la superficie del catalizador. Entonces tenemos este sistema B en donde nosotros estamos fluyendo el gas, pero eventualmente vamos a simplificar el sistema en donde tenemos esta película, ¿sí? En que mide delta, ¿sí? Y este es nuestro catalizador. Entonces, A, que es el reactivo, se difunde en dirección Z, en esta dirección, en Z positivo, porque nuestras coordenadas están ubicadas en Z igual a 0 y el límite en donde se encuentra el catalizador es en Z igual a delta, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que estamos aproximando el sistema para que nosotros esta A se difunda dentro de esta película estancada que le llama el problema, ¿sí? Se va a difundir hasta llegar aquí al catalizador y en el momento que llegue el catalizador vamos a estar produciendo el producto que es A2, ¿sí? Entonces este grosor delta pues lo podemos estimar, ¿sí? O lo podemos definir como delta para hacer la simulación de lo que está sucediendo en nuestro reactor, dentro de nuestro sistema, ¿sí? Entonces una vez que ya tenemos eh, establecido el sistema simplificado, entonces vamos a suponer otra condición adicional en donde decimos que la reacción de 2A, ¿sí? O sea, 2 moles de este A que está bajando nuestro sistema, al tocar la superficie catalítica, instantáneamente se produce A2, ¿sí? Entonces, esto va a significar algo muy importante para nuestra condición de frontera, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver. Entonces, ahora lo que tenemos es que nosotros tenemos 2 moles por cada 2 moles de A, ¿sí? Que se difunden y tocan la superficie catalítica. Ahora vamos a tener un flujo de 1 mol de A, pero en dirección completamente contraria, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el producto A se difunde después en sentido contrario a través de la película gaseosa. Ahora nosotros adicionalmente en Z igual a 0, o sea, después de tener un grosor de una película donde está sucediendo toda la reacción y toda esta transferencia de masa de A hacia el catalizador y de 2A que se difunden de catalizador hacia la superficie de la película, nosotros tenemos un flujo de gas aquí XA y XA2, ¿sí? Que lo vamos a definir como aquí arriba como XA0. Nosotros mantenemos estas condiciones de concentración XA0 y XA20 porque estamos fluyendo, ¿sí? Este gas está fluyendo y tiene una concentración de XA0 y XA2
0, ¿sí? En la corriente, y esta no cambia, ¿sí? Y eso es lo que nos define aquí cuál es la concentración en el límite de nuestra película. Entonces, si suponemos que la película gaseosa es isotérmica, y aunque en este caso hay muchas reacciones catalíticas en donde no es posible despreciar el calor que se genera en la reacción, para este caso en particular vamos a tener una reacción isotérmica, o que no consideramos los efectos de generación de calor en nuestro sistema. Entonces, ¿cómo calculamos el flujo de Na, ¿sí? O sea, este flujo de materia por unidad de área, que es nuestra NaZ, y cómo definimos nosotros cuál va a ser nuestro perfil de concentraciones para nuestro sistema, ¿sí? Pues para esto vamos a hacer un balance de materia en el elemento, ¿sí? Pero primero necesitamos hacer algunas consideraciones adicionales. Para el caso que se presenta en esta figura B, ¿sí? Nosotros recuerden que tenemos un movimiento de un mol de A2 en dirección opuesta a la dirección Z negativa, ¿sí? Porque Z la tenemos que va hacia abajo, ¿sí? Por cada 2 moles que nosotros tenemos de Na, ¿sí? Que llegan al catalizador. Entonces nosotros tendríamos, para representar cómo se mueve el flujo de A con respecto al flujo de A2, tendríamos la siguiente consideración. Na2Z, ¿sí? Como nos dice el problema, va a ser igual a la mitad, pero en sentido opuesto, de el flujo de A que tenemos en Z, ¿sí? Entonces el flujo de A2 es la mitad del flujo NaZ, y eso queda claro porque tenemos que se mueve un mol de A2, ¿sí? Por cada 2 moles de A, ¿sí? Entonces nuestro flujo de Na2Z es la mitad del flujo de AZ, y en sentido contrario. Ahora, una vez que tenemos esta situación, ahora es posible utilizar la siguiente ecuación para la densidad de flujo molar de A en A2 cuando tenemos una coordenada fija, y esto lo definimos por la ecuación de Fick. ¿Sí? Nuestra ecuación de Fick es NaZ, ¿sí? Va a ser igual a menos C por dA en A2, ¿sí? Por la parcial de XA con respecto a Z más XA por el flujo de A en Z más el flujo de A2 en Z, ¿sí? Entonces, como ustedes recuerdan, esta es la componente de la densidad de flujo resultante de la difusión, y esta es la componente de la densidad de flujo global en nuestro sistema cuando nosotros consideramos solamente coordenadas fijas, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros podemos hacer una simplificación en donde NaZ va a ser igual a menos C por dA A2, ¿sí? Por la derivada de XA con respecto a Z, ¿sí? Más XA que multiplica a NaZ, y si recuerdan, Na2Z es igual a un medio de NaZ. Entonces, menos, porque va en sentido contrario, un medio de NaZ, ¿sí? Para nosotros eliminar esta componente en función de esta, ¿sí? Y entonces ahora, si nosotros simplificamos, podemos decir que NaZ, haciendo una simplificación algebraica, nos va a dar igual a menos C por dA2, ¿sí? Sobre 1 menos 1 medio de XA por la derivada de XA con respecto a Z, ¿sí? Entonces, esta expresión ahora es el flujo de materia
A en función de gradiente de concentración. ¿Sí? Ahora, es posible aplicar un balance de materia para la especie A, para nosotros conocer esta Na, ¿sí? Y poder obtener un perfil de concentraciones. Entonces, podemos nosotros hacer un balance de materia en un elemento correspondiente que sea representativo de lo que está sucediendo aquí en esta película entre z0 y z igual a delta. Entonces, si nosotros tomamos un pedazo de lo que está sucediendo en esta película, ¿sí? Y tenemos Na que entra en Z y Na que sale en una Z, pero este va a ser un espesor delta Z, entonces sería nuestro espesor que sale en Z más delta Z. Pudiéramos hacer lo que le llamamos anteriormente el balance en el elemento, ¿sí? Entonces nuestro balance en el elemento, si ustedes recuerdan, vamos a considerar la entrada menos la salida, y a esto le agregamos la producción, ¿sí? Que esto es igual a 0. Entonces, en este delta Z no tenemos nosotros producción, ¿sí? Solamente lo tenemos aquí en la superficie del catalizador. Entonces, en este caso, la parte reactiva va a ser parte de nuestra condición de frontera, ¿sí? Entonces, la producción es igual a 0 y por lo tanto el balance en el elemento, imagínense que ustedes, este tiene un espesor Z, pero este catalizador tiene una superficie en donde se lleva acá, en donde fluye esta cantidad de materia, una superficie alfa, ¿sí? Entonces nuestro balance de materia va a ser igual. Entra por alfa, ¿sí? Un flujo de materia NaZ en Z y sale por la misma alfa en NaZ en Z más delta Z. Esta es la entrada y la salida. Y esto sería igual a 0. Ahora, si dividimos como anteriormente lo hemos hecho entre el grosor de nuestra película, ¿sí? Y aplicamos el límite cuando delta Z tiende a 0, ¿sí? De alfa por NaZ en Z menos NaZ en Z más delta Z, ¿sí? Lo dividimos todo entre delta Z y esto es igual a 0. Entonces, esto nos queda nuestra derivada NaZ con respecto a Z es igual a 0, ¿sí? Y esto sería nuestro balance de materia en nuestro elemento. Para lo cual ahora nosotros podemos sustituir la NaZ que obtuvimos anteriormente, ¿sí? Que corresponde al flujo de materia, en este caso de a través debido a este gradiente de concentraciones, y entonces ahora al sustituir esa NaZ en dz utilizando la ley de Fick que anteriormente desarrollamos, nos queda la siguiente ecuación: la derivada de menos c por d a a2 entre 1 menos 1 medio de xa, ¿sí? Todo por dxa en dz, ¿sí? Todo con respecto a dz, y esto va a ser igual a 0. Recuerden que esto es nuestra Na que obtuvimos de la ecuación de Fick, ¿sí? Y entonces, si dividimos todo entre menos c de a2, ¿sí? Entonces nos va a quedar que la derivada con respecto a z de 1 sobre 1 menos 1 medio de xa, ¿sí? Por la derivada de xa con respecto a z, esto va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces ahora nosotros podemos resolver esta ecuación y empezar a integrar esta ecuación diferencial para eventualmente obtener una ecuación algebraica, ¿sí? Con dos constantes a definir, ¿sí? Porque vamos a integrar dos veces. Es una ecuación diferencial de segundo orden.
Entonces, la primera derivada, ¿sí? Si si integramos la primera vez, ¿sí? Nos quedaría que 1 sobre 1 menos 1 medio de xa por dxa en dz es igual a una constante 1, ¿sí? Ahora nosotros podemos poner esta función, ¿sí? Como dxa entre 1 menos 1 medio de xa es igual a c1 dz y volver a realizar la siguiente integración, ¿sí? Entonces nos va a quedar, ¿sí?, que la integral de esta, si integramos aquí e integramos aquí, la integral es menos 2 logaritmo natural de 1 menos 1 medio de xa, y esto es igual a c1 por z más c2, ¿sí? Entonces esta sería nuestra ecuación algebraica que obtendríamos con nuestras dos constantes a definir que definen lo que está sucediendo dentro de nuestro sistema, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las condiciones de frontera entonces para nosotros lograr obtener C1 y C2 que vamos a aplicar? Pues la primera condición de frontera que podemos tener es que Z es igual a 0, ¿sí? Cuando Z es igual a 0, nosotros dijimos que en este punto ya conocíamos xa, sabemos que es x a 0, ¿sí? Entonces en z igual a 0, xa es igual a x a 0, ¿sí? Y entonces, si nosotros sustituimos esta condición de frontera en esta ecuación de aquí, ¿sí?, podemos obtener la siguiente ecuación: menos 2 logaritmo natural de 1 menos 1 medio de x a 0 en este caso. Esto va a ser igual a c1 por z, que z es igual a 0, más c2, ¿sí? Entonces ya tenemos el equivalente a c2, ¿sí? Sabemos que c2 es igual a esto. Ahora, nuestra siguiente condición de frontera, ¿cuál es? Y esto tiene que ver con el hecho de que dijimos que nuestra reacción aquí era instantánea, ¿sí?, en el catalizador. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llega aquí a, instantáneamente se convierte a A2. Por lo tanto, en esta parte nosotros tenemos que nuestra condición de frontera corresponde a que cuando Z es igual a la superficie del catalizador, como la reacción es instantánea, XA siempre es 0, porque instantáneamente se convierte en A2, ¿sí? Y entonces para esta condición, si XA es igual a 0, ¿sí?, entonces nos quedaría menos 2 logaritmo natural de 1 menos 0, ¿sí?, va a ser igual a C1 delta más C2, ¿sí?, porque en Z es igual a delta. Y por lo tanto nos quedaría que C1 es igual a menos C2 sobre delta, ¿sí? Ahora vamos a hacer nuestro sistema de ecuaciones, ¿sí?, para obtener la ecuación algebraica que representa nuestro gradiente de concentraciones, ¿sí? Entonces tenemos que, de acuerdo a las constantes, nos queda que C2 es igual a menos 2 logaritmo natural de 1 menos 1 medio de x a 0, y tenemos que nuestra constante 1 va a ser igual a 2 sobre delta por el logaritmo natural de 1 menos 1 medio de x a 0, ¿sí? Y entonces, sustituyendo estas dos, nos va a quedar en nuestra ecuación en nuestra ecuación inicial con la C1 y C2, nos va a quedar que menos 2 por el logaritmo natural de 1 menos 1 medio de xa, esto es igual a 2 por z sobre delta por el logaritmo natural de 1 menos 1 medio de x a 0, ¿sí?, menos nuestra C2, que es 2 logaritmo natural de 1 menos 1 medio de x a 0, ¿sí?
Por lo tanto, haciendo una serie de simplificaciones, por ejemplo, nosotros podemos aquí dividir todo entre menos 2, ¿sí? Y poner y subir estos a la parte exponencial. Entonces nos quedaría, si dividimos todo entre menos 2, nos quedaría que el logaritmo natural de 1 menos 1 medio de xa es igual al logaritmo natural de 1 menos 1 medio de x a 0 elevado a la menos z sobre delta, ¿sí? Más el logaritmo natural de 1 menos 1 medio de x a 0, ¿sí? Si elevamos todo, nosotros después podemos tener aquí que el logaritmo natural de 1 menos 1 medio de xa es igual al logaritmo natural de 1 menos 1 medio de x a 0 elevado a la, sumamos estas dos, sería como una multiplicación y nos queda 1 menos z sobre delta, ¿sí? Y entonces si elevamos todo a la e, nos va a quedar nuestra gradiente de concentraciones, en donde 1 menos 1 medio de xa es igual a 1 menos 1 medio de x a 0 elevado a la 1 menos z sobre delta. Este es nuestro perfil de concentraciones, ¿sí? Ahora, por último, vamos de concentraciones de xa. Sería nuestra ecuación algebraica que representa cómo se comporta xa a lo largo de toda esta biopelícula, ¿sí? Ahora, por último, vamos a sacar cuál sería nuestra Na a lo largo de cómo varía con z, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros tenemos esta ecuación en donde dijimos que Na z era igual a esta componente por la derivada de xa con respecto a z. Entonces, ¿a qué equivale dxa con respecto a z? Pues si ustedes recuerdan, si nosotros obtenemos la primera derivada, ¿sí? Nosotros sabemos que dxa en dz, ¿sí? La podemos despejar de esta primera derivada. Esto va a ser igual a 1 menos 1 medio de xa por la constante 1, ¿sí? Entonces, dxa en dz va a ser igual a la constante 1 por 1 menos 1 medio de xa, ¿sí? Y a esto lo multiplicamos por la constante 1, que si ustedes recuerdan, la constante 1 era igual a 2 sobre delta, ¿sí? 2 sobre delta por el logaritmo natural de 1 menos 1 medio de x a 0, ¿sí? Entonces, si sabemos que Na es igual a este término de aquí, ¿sí? Por dxa en dz, que ya lo tenemos ahorita, ¿sí? Entonces podemos decir que NaZ va a ser igual a menos 2C por dA en A2 entre delta. Este término se cancela con el término de NaZ, ¿sí? Entonces nos va a quedar menos 2C de A2 entre delta por el logaritmo natural, ¿sí? De 1 menos 1 medio de x a 0, ¿sí? Y que para quitar este negativo podemos decir ya finalmente que NaZ va a ser igual a 2 por la concentración por dA A2, ¿sí? En delta, que multiplica al logaritmo natural de 1 sobre 1 menos 1 medio de x a 0. Entonces, mediante este procedimiento nosotros hemos obtenido el perfil
de densidad de flujo de masa y el perfil de concentraciones en esta biopelícula, en donde hay una reacción catalítica dentro de un reactor catalítico, ¿sí? En donde la reacción que se lleva a cabo en el catalizador es instantánea.